Les doy la bienvenida. Llegamos al cuarto día de nuestro camino cuaresmal y hoy también, acompañados de la palabra de Dios, vamos a profundizar en una de las realidades que posiblemente muy poco tiempo le dedicamos y que sin embargo toca el núcleo de nuestra fe y también el núcleo de nuestra existencia, especialmente por cuanto dice relación al dolor que muchas veces lleva relacionado. Y voy a valerme del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 14 al 21. Comienzo a leer, porque a partir de esto se desarrolla nuestra meditación. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz, y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Vamos a comenzar a profundizar teniendo como centro de este evangelio y también de esta reflexión, meditación, un concepto que Jesús menciona en este texto dos veces, no una, sino dos veces, y es el concepto de vida eterna. Posiblemente en ningún otro momento de la vida, como ha sucedido en este último año, hemos sentido de una manera tan experiencial, tan viva, tan cercana, el hecho de la pérdida ya no solo de muchos conocidos o amistades, sino incluso de familiares. Esto nos ha hecho enfrentarnos a una verdad tremenda, como es el hecho de la muerte. En cada país conocemos que las cifras no solamente no se han estancado, las cifras de muertos derivados por la pandemia, sino que cada día aumentan. Y si a esos, que son ya de por sí muchos, sumásemos también la cantidad de muertos por muchas otras razones, cánceres, accidentes, diabetes, paros respiratorios, paros cardíacos, etc., encontraríamos que si algo resulta familiar a nuestra vida, es el hecho de que todos los días estamos en contacto con la muerte. Quisiera hacer una pausa aquí porque quiero contarles un poquito de una experiencia que yo he tenido, dos experiencias. La primera de ellas es que como sacerdote muchas veces me tengo que acercar a las personas que han perdido un familiar porque yo presido la misa del funeral. Y hasta el momento a mí me sigue costando saber qué decir a las personas, a los deudos del familiar difunto. Después de 6 años de sacerdote, yo sigo sin saber exactamente qué se debe decir, porque ¿quién puede alardear de tener la palabra adecuada a una persona cuyo dolor es tremendamente grande porque ha perdido un ser querido?
Y tampoco se trata de ser mentirosos, porque a veces podemos decir, lo siento mucho, y la verdad es que posiblemente muchas veces de verdad no lo sentimos y no nos duele, porque el afecto o la cercanía que nosotros podíamos haber tenido con esa persona que falleció, pues tal vez ni es tanta en cuanto a cercanía y mucho menos en intensidad de afecto. ¿Quién de nosotros tiene la palabra justa para decir a un familiar que ha perdido a alguien? Cuando se pierde un familiar, nos duele, nos cuesta, y nos cuesta porque nuestro corazón se siente herido. Y creo que una cosa que muchas veces no nos damos cuenta y que sin embargo está siempre presente en el dolor por un fallecimiento, pocas veces lo sacamos a colación, lo ponemos en el centro, y sin embargo es lo que en el fondo, cuando lo vemos con más detenimiento, es lo que está presente, y es el hecho de que amamos a la persona, y precisamente porque la amamos nos duele. O en otras palabras, cuando sufrimos porque alguien ha fallecido, estamos hablando del tema de la muerte, es porque tenemos un gran corazón, y ese corazón me indica que yo tengo vida, y la tengo porque en mis emociones y en mis afectos me duele perder a aquel ser querido, y entonces me está diciendo que tengo afectivamente un corazón sano, porque al corazón le duele. Esto me hace pensar, y lo tomo como puente para plantearnos una verdad fundamental. Si de algo estamos seguros todos nosotros, es que un día nos vamos a morir. Esa es una de las verdades de las que hacemos experiencia apenas cobramos uso de razón. Un día yo me voy a morir. No estoy aquí para siempre. Por mucho que la vida se alargue, la vida humana, llegamos a vivir 100 años, por mucho, es verdad. Algunos extraordinariamente viven un poco más de 100 años, pero nadie vive 200 años, 300 años, 500 años, 1000 años. Que incluso viviendo 1000 años, o 500, o 200, o 100, ¿qué es esa cantidad de años para los miles de millones de años que tiene la vida humana sobre la tierra? Muchas veces nuestra vida es como un soplo en medio del viento que se lleva nuestro soplo. Esa es nuestra vida. Estamos aquí por una cantidad limitada de años, una cantidad limitada de tiempo, y nos vamos. Pero esto que aplica a nosotros, aplica también a todas las personas a las que queremos, a nuestros papás, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a todas las personas que nos rodean. Y es impresionante que incluso sabiendo anticipadamente que yo un día voy a morir, que los míos un día van a morir, siga siendo algo que nos cueste tanto asimilar, especialmente cuando estamos en el momento de la pérdida y del dolor. ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta tanto una pérdida humana? Es verdad. Primero, porque como ya dije, amamos y al corazón le duele tener lejos a la persona amada o tener temporalmente lejos a la persona amada. Pero creo que en este momento interviene en nuestra vida una reflexión que se convierte en examen de conciencia desde el punto de vista del ámbito de la fe. Y es esta fe que me ha dado Jesucristo desde el día de mi bautismo, la fe como una de las 3 virtudes teologales que yo recibí durante el bautismo. Esta fe me interroga y me hace preguntarme por algo verdaderamente fundamental, que es aquello de lo que yo muchas veces doy por supuesto, que creo y que tengo asimilado, y que es precisamente la manera
como la fe me debería ayudar a vivir de cara a mi propia muerte y de cara a la muerte de los que me rodean y que puede ser antes que la propia. Y me refiero al anhelo verdadero que puede haber en nuestro corazón del cielo o que puede no haberlo. Hace un momento, cuando abrí un paréntesis, dije que lo hacía para dos cosas. Quedó pendiente la segunda. Y la segunda es esta, y que también es de mi propia experiencia. La primera les decía, yo sigo teniendo dificultad en saber qué se dice a una persona que ha perdido un familiar, o sea, cuáles son las palabras exactas que se deben decir en un funeral. Y la segunda es este ejercicio que yo frecuentemente me hago, porque pues, me ha tocado ya celebrar el funeral de una tía, hermana de mi papá, tía directa. Me ha tocado celebrar funerales de personas cercanas. Y ciertamente a veces yo también me conmuevo cuando veo el dolor del otro. Eso conmueve, eso simbra a uno mismo. Pero en el fondo, una vez que termina aquello, yo me quedo con una tremenda paz. Y me quedo con una tremenda paz porque yo sé que la muerte no tiene la última palabra. No la tiene. Y me da paz muchas veces pensar en dos cosas. Frecuentemente, si un ejercicio puedo decir que yo como sacerdote, que les comparto yo de mi propia vida espiritual, uno de los ejercicios más frecuentes que he hecho es pensar en mi propia muerte y también pensar en la muerte de mis seres queridos. Obviamente, algún día mis papás se enfrentarán a mi muerte y yo me enfrentaré a la muerte de mis padres. Y desde luego que aunque es algo que no deseo que se mueran, sé que es algo que va a pasar, porque es algo que es parte de la vida, de la naturaleza humana. Pero luego también a veces pienso en mi propia muerte. Muchas veces pienso, ustedes están viendo aquí atrás, pues estoy grabando desde mi propio cuarto. Y ustedes solamente están viendo dos libreros, pero hay un tercer librero. Y está lleno de libros. Y a mí me encanta el contacto con los libros, me gusta leer. Pero sé que un día yo no me voy a llevar esos libros, que los libros se van a quedar. Me gusta leer la prensa, pero la prensa no me la voy a llevar. Seguramente ustedes también tienen sus propias aficiones. Incluso puede ser que a alguien que le gusta tener joyas, tener zapatos, pero no nos lo vamos a llevar. A mí muchas veces en este campo de las reflexiones sobre la muerte y más sobre mi propia muerte, pienso por ejemplo en cuando mueren los faraones. Cuando morían los faraones, les enterraban con todas sus joyas, con la comida que les gustaba, incluso enterraban a sus esclavos con ellos. Y cuando después de miles de años resulta que en Egipto descubren una pirámide o una tumba y en esa tumba el féretro del faraón o de la emperatriz, pues resulta que se encuentra el cadáver con los huesos del faraón o de la emperatriz y se encuentra todo lo que pensó que se iba a llevar, la comida, sus joyas, etc. Y están aquí, se quedaron. Nada nos llevamos. Lo único que nos llevamos a la muerte es lo que hemos hecho con nuestra propia vida. Y lo único que le dejamos a la vida es nuestra muerte. Yo muchas veces he pensado en mi propia muerte. Yo no me quiero morir, pero sé que me voy a morir. Y prefiero hacerme la idea de que yo me puedo enfermar, de que puedo sufrir y de que puedo morir, a que me pille por sorpresa como si nunca hubiera sido una posibilidad en la vida. Porque lo es una posibilidad en la vida. Y es una posibilidad en la vida de cada uno de ustedes también. Hay quien ya le ha tocado sufrir. Hay quien puede ser que está sufriendo. Hay quien puede ser que, incluso aunque ya sufrió, va a volver a sufrir en el futuro. Hay quien pudo haber tenido ya una pérdida. Hay quien que posiblemente está viviendo una en este momento. Y seguramente que en el futuro, porque así es la vida, vamos a tener otras pérdidas. Cuando me hago esos ejercicios, no puedo no pedirle la luz a Dios de saber vivir esos momentos con la fe que Dios mismo me regaló en mi bautismo
porque sería muy triste terminar la vida y que no hubiera nada más. Pero si Jesús nos habla de vida eterna como lo hizo en el Evangelio que escuchamos hoy, que estamos reflexionando hoy, Jesús le habla a Nicodemo y le comienza diciendo que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Esto hace referencia a ese momento en que las serpientes, por la incredulidad y la idolatría de los hebreos, una vez que son sacados de la tierra prometida y que están en peregrinación para son sacados de Egipto para ser llevados a la tierra prometida, pues a veces le dan la espalda a Dios, unas serpientes les pican y después van a pedirle ayuda a Moisés. Moisés le pide ayuda a Dios y Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce, que la alce para que todos la puedan ver y que una vez que la alce, quien la vea quedará curado de la picadura de la serpiente. Este elevar hacia arriba, obviamente es una redundancia, este elevar es porque cuando está algo hacia arriba nos hace a nosotros también girar la mirada hacia arriba, que es lo mismo que Jesús está diciendo en referencia al mismo. Le está hablando a Nicodemo antes de su propia crucifixión. Cuando a Jesús lo crucifiquen, la misma cruz estará arriba y obligará a las personas a que observen hacia arriba. Y porque están observando hacia arriba, se darán cuenta de una cosa maravillosa. Cualquier cosa que nos haga sufrir aquí en la tierra, tiene un límite aquí en la tierra. Porque nuestra meta definitiva no es la tierra. No estamos hechos para la tierra, estamos hechos para el cielo. Pero esto es algo que cada vez necesitamos profundizar más y más. Esto es algo que cada vez necesitamos meditar más y más. ¿Hace cuánto que no le has pedido a Dios la gracia de una buena muerte? ¿Hace cuánto que no le has pedido a Dios la bendición de una buena muerte? Es algo que también hay que pedir. Quisiera comentarles y compartirles algo que me tocó vivir en Piedras Negras. En Piedras Negras hay un grupo, un apostolado maravilloso de Regnum Christi que se llama Amar. Y este apostolado, entre otras cosas, visita a los enfermos en los hospitales. Pues bueno, cuando yo trabajaba también en Piedras Negras, los viernes finales de mes, solía acompañar, no todos, pero una buena cantidad sí, acompañar a las del apostolado Amar al hospital. Ellas se adelantaban de forma que cuando yo llegaba ya me decían exactamente a qué habitación ir y para hacer qué. Total que la última vez que yo fui a Piedras Negras, el último viernes que fui al hospital general que se llama Chavarría, llego al lugar y me dicen a qué habitación ir. Habitación es una habitación donde hay varias personas separadas por una cortina nada más. Llego y me encuentro a un hombre pues acuchillado, apuñalado por todas partes. Jamás había visto una escena así, que es como una especie de película de terror. Estaba en la cama y obviamente estaba en coma. Y a un lado de él estaba su mamá, que le sobaba y le tocaba la mano. Bueno, pues esa persona lo que necesitaba era la absolución y la unción. Y justamente eso fue lo que hice. Como no se podía confesar, cuando una persona está en peligro de muerte y no se puede confesar, el sacerdote, presuponiendo que la persona, si estuviera viva, se querría confesar, le da la absolución de sus pecados. Y al darle la absolución, la persona queda absuelta de sus pecados. Pero además le di la unción de los enfermos. Y además, tercera cosa añadida, le di la bendición pontificia que se da a las personas en peligro de muerte. Pues esa persona recibió un combo de 3 cosas, de 3 grandes bendiciones: la absolución, la unción y la bendición pontificia papal para los que están en riesgo de muerte, que incluye la indulgencia plenaria. Terminamos eso y apenas estamos terminando, llega la enfermera y desconecta al paciente porque al parecer necesitaba ese aparato para un paciente más. Supuse que ya le habían advertido a la mamá de que le iban a desconectar porque la mamá no hizo nada. Yo
ya me fui, tuve que ir a visitar a otros enfermitos y después ya me regresé para donde yo vivo, que es Saltillo, que queda como a 4 horas y media, 5 horas de Piedras Negras. Piedras Negras es en la frontera con Estados Unidos. Yo estoy hacia el sur, pero también en zona del norte de México. Pues yo iba en la carretera de regreso impresionado, muy impresionado. Y ya era impresionante ver a la persona acribillada, pero es que luego además que hayan desconectado a la persona en tu presencia, pues me dejó muy impresionado. Pero venía pensando en lo maravilloso que era que yo, sin conocer a ese joven, hubiera estado yo ahí como sacerdote. Da igual que fuera yo. Lo que no da igual es que no fuera un sacerdote, que sí lo era. Porque esa persona recibió el combo de 3: absolución, unción e indulgencia plenaria. Y yo venía emocionado porque decía, si nada más hubiera valido la pena ser sacerdote para ese momento, ya hubiera valido la pena. Pero pues en ese momento, cuando yo venía, ya eran como 4 o 5 de la tarde, o incluso un poquito más tarde, recibo la llamada de la señora Chulita Diego y me dice, padre, ya falleció el muchacho. Y en ese momento, pues no sé, a mí me dieron ganas como de llorar, pero no me dieron ganas de llorar como de tristeza, o sea, me dieron ganas de llorar de alegría porque yo dije, es que, a ver, seamos honestos, ¿no? Si este muchacho estaba apuñalado de la cara, del cuerpo, de todas partes, pues no es porque andaba en la adoración nocturna o rezando el rosario de la aurora, obviamente no. Sin embargo, alguien había intercedido por él, había orado por él, posiblemente hizo los 9 viernes primeros de mes, y este joven, yo tenía la certeza de que estaba en el cielo. ¿Cómo no iba a estar en el cielo si recibió absolución, unción e indulgencia plenaria? ¿Cómo no iba a estar en el cielo? Y el contraste, ¿no? Este joven ¿qué estaría haciendo? Que fue acribillado, que haya terminado en el cielo, y que tú hayas sido un instrumento tú para que ese joven llegara al cielo. Hoy le pido intercesión porque es que no es que yo suponga o que yo desee que esté en el cielo. Es que está en el cielo. Tan está en el cielo que yo le di la absolución, yo le di la unción y le di la indulgencia plenaria. Está en el cielo. Al mismo cielo que ojalá que nosotros nos entusiasmemos a ir. ¿A ti todavía te entusiasma el cielo? ¿Tú quieres ir al cielo? Porque en esta meditación a partir del Evangelio de Juan 3, 14, 21, que es un diálogo de Jesús con Nicodemo, Jesús habla 2 veces de vida eterna. Todos un día vamos a ponernos en presencia de Dios nuestro Señor. Todos. En el instante mismo de nuestra muerte, cuando un segundo antes estaba vivo y un segundo después estaba muerto, en ese segundo yo estoy en presencia de Dios. Sí, escuchamos bien, en presencia de Dios. En presencia de Dios para recibir nuestro propio juicio personal. Un juicio que incluye 2 posibilidades. Cuando hablamos de vida eterna, podemos hablar de vida eterna salvada o de vida eterna condenada. Muchas veces yo creo que nos da miedo la muerte porque en el fondo sospechamos que una posibilidad podría ser la vida eterna en el infierno. ¿Tan vida eterna es el infierno como tan vida eterna es el cielo? Y muchas veces tememos encontrarnos con Dios y por tanto la muerte como lo que hace que nos encontremos con Dios, porque sé que mi relación con Dios no está bien y a veces también me doy cuenta que es que tampoco la quiero mejorar. Hace un año comenzaron la mayoría de los cambios en cuanto a la manera de vivir a raíz de la pandemia. Ha pasado un año de todo aquello. ¿Tú puedes decir hoy que eres mejor que hace un año? O planteándolo en estos términos de lo que estamos reflexionando, ¿tú puedes decir que hoy tienes una relación mejor con Dios nuestro Señor que la que tenías hace un año? Porque si después de un año no es mejor,
no ha sido por falta de oportunidad. Si algo me ha dado Dios nuestro Señor en la vida durante este tiempo, es precisamente que me ha dado la oportunidad de crecer en mi relación con Él. ¿Cuánto he crecido? ¿A qué altura me encuentro? Porque si tú tienes miedo de encontrarte con Dios, si muy en el fondo tú encuentras un poquito de miedo a encontrarte con Dios, es porque sabes que algo no va bien en tu relación con Dios. Pero acá hay una buena noticia. Y la buena noticia es que mientras tengamos vida, hay oportunidad de mejorar esa relación con Dios. Y nosotros estamos en este tiempo en el que seguimos teniendo vida y que lo podemos agradecer. Porque no importa cuánto tiempo te queda de vida, te importa o debería importarnos la intensidad del amor con que vivimos la vida que tenemos en este momento y cómo la vivimos de cara a Dios nuestro Señor. Eso sí es una bendición. Porque si no, de otra manera nos encantaría tal vez que el cielo nos llegara por arte de magia sin haber hecho algo por merecerlo, por merecer esa vida eterna del cielo. Tú puedes decir que con tus obras, con tus actos, tú vives como quien desea el cielo. Les pongo un ejemplo. El ejemplo es este. Imagínense que ustedes quieren irse a Disneylandia. Pues si tú quieres ir a Disneylandia y no tienes pasaporte y no tienes visa, lo primero es sacar tu pasaporte, después sacar la visa y luego programar el viaje y luego ahorrar una cantidad de tiempo, dinero para poder realizar ese viaje. Porque no basta con las ganas de ir a Disneylandia. Hay que tener la manera para hacerlo, visa, pasaporte, y hay que tener el modo como hacerlo, es decir, el dinero para invertirlo. Y por tanto, si tú quieres ir a Disneylandia, tal vez tendrás que privarte de algunas otras cosas en tu vida cotidiana para que con eso, de lo que te privas, el dinero te sirva para ir a hacer un ahorradito o pedir un préstamo, pero luego ver cómo es descontado aquello que pediste prestado en tus mensualidades o tus quincenas, para después poder tener un viaje a Disneylandia. O en otras palabras, me obligo a vivir como quien quiere ir a Disneylandia. Si yo quiero ir a Disneylandia y no tengo dinero, tengo que obligarme a vivir de una forma en la que ahorro. Tengo que sacar mi visa, tengo que sacar mi pasaporte, tengo que planear el viaje. No nada más es llegar a un aeropuerto y decir quiero un boleto. Tengo para ese boleto, a dónde voy a llegar, es planear el viaje. Pues lo mismo aplica aquí para el cielo. ¿Tú quieres ir al cielo? Ojalá que sí. Ojalá que desees ir al cielo. Pero no basta con querer ir. Pregúntate si vives todos los días como quien quiere llegar al cielo. Porque en este mismo evangelio que leímos, Jesús le habla a Nicodemo de las obras de la oscuridad y de las obras de la luz. Las obras de la oscuridad son las obras que contradicen mi intención de querer llegar al cielo. En cambio, las obras de la luz son las que confirman con mis actos el que yo quiero llegar al cielo. Obras de la oscuridad y obras de la luz. Dice el Evangelio también que la causa de la condenación es que, habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas. O en otras palabras, si me están diciendo que para que yo tenga vida eterna de la del cielo, no de la otra, que entiendo que esa no la queremos, si yo quiero la vida eterna del cielo, entonces tengo que vivir como quien desea esa vida eterna del cielo, también con mis obras. Pero hay personas que no obstante, que saben que tengo que vivir de acuerdo a obras de la luz, le dan la espalda a la luz y viven con las obras de las tinieblas. Pregúntate tú hoy, ¿cómo ha sido mi vida a lo largo de este último año? ¿Ha habido más obras de la luz u obras de las tinieblas? Esto no se trata de algo sentimental, no es de qué sentí más, si hubo más obras de la luz, obras de las tinieblas. Eso se trata de algo objetivo. ¿Qué hice yo con mis actos, con mi vida este último año? ¿Más obras de la luz o más obras de las tinieblas? Esto supone un trabajo arduo, porque
También de los esforzados es el reino de los cielos. Hay que trabajar para conseguir el reino de los cielos. Que Dios ya nos lo ganó, eso lo tenemos perfectamente garantizado. Dios ya nos dijo, hay un lugar que te espera, es decir, entre comillas, salvando las distancias, hay un Disneylandia al que yo también quiero que vayas. Es más, ahí hay un lugar para ti. Eso ya lo tenemos. Pero ahora que tengamos el boleto, que tengamos la visa, que tengamos cómo trasladarnos, cómo llegar, eso sí depende de nosotros. La salvación siempre es una obra artesanal, en la que obra la gracia de Dios y en la que obra también la colaboración de la acción libre humana. Esto es maravilloso, porque nos hace darnos cuenta que somos coartífices de nuestra salvación por voluntad de Dios. Ya nos salvó, pero que yo merezca el resultado de esa salvación, el cielo, también depende de cómo vivo yo aquí en la tierra. ¿Qué ha habido más en tu vida este año? ¿Obra de la luz o obra de las tinieblas? Y esto nos hace regresar al punto al que iniciamos. Seguramente que nos hemos enfrentado ya a una pérdida. Seguramente que nos duele porque somos humanos. Pero no podemos vivir como alguien que es y permanece herido todo el tiempo porque sentimos que se nos ha quitado a alguien. Primero porque en el sentido más estricto, nadie nos pertenece. Nosotros somos pertenencia de Dios nuestro Señor. Pero nadie nos pertenece. Escuchó bien. Y se lo puedo decir de manera especial. Escuchó bien, señora. Usted que es mamá. Sus hijos no son suyos. Sus hijos son de Dios. Y si alguien ama a sus hijos más que usted, sí, más que usted, es Dios. Porque antes que hijos suyos, han sido hijos de Dios. Es verdad que muchas veces no tenemos respuestas a esas situaciones de dolor en las que viene tan frecuentemente la gran pregunta que todo lo invade en ese tipo de momentos. ¿Por qué? Yo como sacerdote sigo sin tener también en ese campo una respuesta. Cuando las personas se acercan y nos preguntan, pues yo tampoco tengo siempre una respuesta. Pero sí sé, y eso me basta, que Dios tiene una respuesta. Y que si Dios ha permitido una muerte, por ejemplo, que en sí mismo sería un mal, es porque si Dios la ha permitido, es porque Dios de alguna manera va a sacar un bien mayor. Y tantas veces nos damos cuenta de ese bien cuando estamos un poco a la distancia del tiempo. Cuando Dios nos ha sanado en el tiempo. Porque no es correcto eso de que el tiempo sana. No, el tiempo no sana. El que sana es Dios. Y lo hace en el tiempo. El tiempo es el hospital, pero el único médico es Dios nuestro Señor. Y puede ser que hoy muchos de ustedes, viendo hacia atrás, recuerdan un momento de dolor del que creían que no iban a salir y hoy se encuentran aquí como personas sanadas. Eso es bello pensarlo. Sanadas por un Dios que sana en el hospital del tiempo. Sí, yo tampoco tengo las respuestas cuando las preguntas llegan por parte de personas. ¿Por qué esto, Padre? ¿Por qué esto otro? No lo sé. Es más, muchas veces sus preguntas también son mis preguntas a Dios. Y no tengo las respuestas. Pero sí sé que Dios tiene las respuestas. Y sí sé que Dios un día dará las respuestas a las preguntas que nos hicimos. Hay que saber esperar. Y que nos quede muy claro. Después de que yo le he pedido algo a Dios, el tiempo que espero mientras recibo aquello que Dios me quiere dar porque ya se lo pedí, nunca es tiempo perdido. Siempre es tiempo fecundo, siempre es tiempo maravilloso, siempre es tiempo de gracia, siempre es tiempo de Dios. Hoy te invito, y con esto vamos cerrando, a que le pidas a Dios nuestro Señor que te ayude a anhelar el cielo. Dile hoy, Señor, ayúdame a desear el cielo.
Ayúdame a querer llegar al cielo, porque el que quiere al cielo quiere a Dios, porque el cielo es estar con Dios. Señor, hoy te pedimos anhelar el cielo, verlo como algo más real, más cercano, más próximo, más amable, más deseable para mí. Porque es una realidad el hecho de que voy a morir. Y no quiero la muerte eterna, quiero la vida eterna. La vida eterna que consiste en vivir contigo. Señor, hoy te pido que cuando un familiar muera, no te pido que no me duela, porque eso sería algo antinatural, antihumano. Te pido, y te pido hoy con todo mi corazón, a que nunca pierda de vista el cielo, ese cielo que me tienes prometido. A mí, a los míos, a todos. El Señor nos dijo en el Evangelio, voy a prepararles una casa. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, no os lo hubiera dicho. Entusiasmémonos con el cielo y pidámosles la gracia de ver toda pérdida posible, también aquí en la tierra, a la luz del cielo. Que pasen buena tarde y nos vemos mañana, Dios mediante, en la última meditación de este camino cuaresmal. Termino invitándoles, como lo he hecho en los otros videos, a que nos ayuden dándole like al video para que así le aparezcan más personas en el YouTube. YouTube funciona por algoritmos y castiga mucho los contenidos católicos, es decir, no les da visibilidad. Seguramente ustedes cuando han entrado alguna vez a YouTube se encuentran con videos que les aparecen relacionados o que tú ni siquiera estabas buscando. Y es porque el algoritmo hace que aparezcan los videos que tienen más likes o más comentarios. La única finalidad de esto es que a más personas les puedan aparecer estas charlas. Y por eso les pedimos que nos ayudes con un like o con un comentario o con los dos. Y si además te quieres suscribir al canal para que recibas siempre las actualizaciones, pues basta picar abajo del video donde está una campanita y siempre que haya un video nuevo te saldrá y te avisará. Nos vemos mañana, Dios mediante, que pasen buena tarde y a pedirle a Dios nuestro Señor, hoy, no te vayas a dormir sin decirle, Señor, hazme desear el cielo. Eso, además de ser una ayuda para tu propia vida espiritual, será a la larga una ayuda para el día en que, tarde o temprano, tengas que enfrentar tus propios duelos. Nos vemos entonces. Hasta luego.